estimado alumno, vi que hay bastante confusión con la tarea 2, así que preferí hacer este video que es de interés para todos. Yo creo que vamos a hacer un ejemplo que resume o sintetiza lo que hay que hacer. Obviamente ustedes van a trabajar con datos reales. Démonos un momento de leer bien las instrucciones. Dice, elijan dos acciones de su interés, calcular el retorno esperado de cada una, la varianza de cada una. Hasta ahí en general no ha habido mayor problema. Luego dice obtener el ratio de Sharpe suponiendo que la tasa libre de riesgo es, cuidado, 0,2%, no 2%, diario, ¿ok? Estamos hablando de retornos diarios. ¿Cuál de las dos prefiere según el ratio de Sharpe? Entonces lo único que tienen que hacer es comparar el ratio de Sharpe y por lo tanto se van a quedar con aquella que tenga el mayor ratio de Sharpe. Luego ustedes me van a explicar ahí en la tarea por qué. Construye un portafolio, una vez que tienen hecho eso, entre sus dos acciones y ahí sí invirtiendo 50% en cada una, que es lo que algunos de ustedes ya intentaron hacer. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Le van a llamar a este portafolio el portafolio P. Calcular el retorno esperado y la varianza de este portafolio. Una vez que lo tienen, lo van a combinar con un activo, y aquí cuidado que hay un error en el enunciado que sería activo, y lo vamos a corregir aquí, libre de riesgo. Ese es el pequeño error y que lo lamento, pero podría haber generado alguna confusión en ustedes. Entonces lo que hay que hacer es tomar este portafolio P, que desde luego este sí es riesgoso porque tomaron portafolio de acciones, y lo van a combinar con el activo libre de riesgo, que entre paréntesis ya conocen su retorno diario, que es 0,2%. Y lógicamente su varianza es 0 porque lo hemos definido como un activo libre de riesgo. Con lo anterior obtenga la línea del mercado de capitales y grafique. Les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces ahora nos vamos a Excel y ya tengo de alguna manera construido este ejemplo, y igual como lo hicimos en clase, voy a tomar acá un portafolio A y un portafolio B de dos acciones cualquiera, y estoy tomando 3 datos diarios. Por supuesto que ustedes tienen una ventana de estimación bastante más amplia, lo cual sería bastante apropiado para la tarea. Entonces calculamos acá el retorno esperado. Como yo ya le di un nombre al portafolio A, o perdón, a la acción A, le puse simplemente el promedio de A y me da el retorno esperado de esa acción, al igual que promedio de B me da el retorno esperado de la acción B. Calculé la varianza de cada uno. Recuerden la fórmula var.p. Si tienen una versión en inglés de Excel le va a salir variance.p, y ahí le dicen A. Yo les sugiero siempre ponerle nombre a las cosas. A, entonces la acción 1, B, la acción 2. Medí la correlación entre las dos. Este sería el comando entre A y B. Y el ratio Sharpe, que en general ustedes, entiendo, no tienen mayor problema, que sería el retorno menos la tasa libre de riesgo, que yo les di suponer 0,2%, dividido por, y ahí pongo la varianza, entonces por lo tanto la raíz de la varianza. Y me da entonces el retorno 2,2% por unidad de desviación estándar y 1,08% la acción B por unidad de desviación estándar. De acuerdo al criterio del ratio Sharpe, prefiero la acción A a la acción B. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a calcular proporciones de A 50% y B 50% para construir este portafolio P. ¿Cómo obtenemos el retorno del portafolio? Muy simple. La proporción invertida en A por el retorno A más la proporción invertida en B por el retorno de B. Y tenemos el retorno del portafolio, que en mi ejemplo es 1,8%. La varianza ahora sería, y fíjense que aquí hay un corcho más o menos grande, dijimos que era la proporción al cuadrado invertido en el primero por el retorno del primero, por la varianza del primero, más la proporción invertida en el segundo al cuadrado por la varianza del segundo, más 2 veces las proporciones invertidas en cada uno por la proporción de A, la proporción de B, por la desviación estándar de cada uno multiplicado por la correlación. Yo les mostré en la última clase una forma un poco más simple de calcular esto, suponiendo que tenemos o que estamos, digamos, tenemos habilidades con el cálculo de matrices y vectores. No lo hice acá y calculé simplemente el ratio Sharpe. A modo de referencia me da un 0,92%, lo cual en realidad invirtiendo 50% en A y en B me da un ratio Sharpe menor que invirtiendo individualmente en cada una. Ahora, construimos entonces arbitrariamente proporciones en el portafolio riesgoso que llamamos P,
y proporciones en RF, y lo hice arbitrariamente de la siguiente manera: 0 en P, 100% en RF, y voy saltando de 5 en 5 hasta llegar acá abajo a 100% en P, 0 en RF. Podríamos seguir esto a 150, 160, lo que ustedes quieran. Podríamos discutir en clase qué es lo que significa ir corto en este caso en algún activo para ir largo en el otro. Pero por ahora me limité a posiciones largas en cada uno. Calculé la desviación estándar de, en este caso, cada uno de estos portafolios, y vimos en clase que era, en el caso de la desviación estándar, la proporción invertida en el activo riesgoso por la desviación estándar del activo riesgoso. Y vimos en clase también que el retorno esperado era RF más el retorno de P menos RF por la proporción invertida en el portafolio P. En realidad esa proporción P, nosotros en clase también le llamamos en algún momento I, para que ustedes lo tengan a lo mejor más a mano. Y una vez que tengo que calcular la desviación estándar de cada uno de estos portafolios y el retorno esperado de cada uno de estos portafolios, lo único que me queda por hacer es este grafiquito que ustedes ven acá, y ahí está la línea del mercado de capitales. Así que por lo tanto, vamos a correr este gráfico, les voy a mostrar cómo hacerlo ustedes nuevamente. De hecho lo vamos mejor a borrar. Por lo tanto, seleccionamos la desviación estándar y el retorno, y por favor no se equivoquen, pongan desviación estándar primero, retorno en segundo. Nos vamos a insertar un gráfico de dispersión, seleccionen el segundo. Luego yo le puedo cambiar acá el título y poner línea al mercado de capitales, o simplemente borrarlo o hacer lo que ustedes quieran. Y si ustedes se fijan, lo que tengo acá es la línea del mercado de capitales. Les dejo de tarea entonces plantear cuánto es la pendiente de esto. Ahí se pueden dar cuenta que el coeficiente de posición corresponde a RF. Tengo retorno en el eje vertical, tengo desviación estándar en el eje horizontal, y por eso les dije que pusieran la desviación estándar a la izquierda, el retorno a la derecha, para que el gráfico inmediatamente les quede de esa manera. Y eso, en resumidas cuentas, la tarea. Por supuesto que ustedes pueden a partir de ahí analizar un poquito más y agregar un poquito de su propio análisis, que siempre es bienvenido. Gracias.